Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández García. Hoy tengo el privilegio de ser portavoz de la reflexión. Estamos ya en la tercera semana del estudio de Primera de Corintios, bajo el eslogan La epístola que revela el carácter personal de Pablo. El tema que hoy vamos a estudiar, en el que vamos a reflexionar, es el caso de la inmoralidad de la iglesia. Primera parte, cómo tratar a un hermano pecador en la iglesia. Antes les pido que se puedan unir conmigo en oración para suplicar a nuestro Dios que nos dirija. Bendito Señor, eterno y buen Padre celestial, Rey del universo, Creador de todas las cosas y quien nos conoce a cada uno de nosotros. Gracias por este día que nos has dado. Gracias por todas tus bondades, por todo lo que nos das. Gracias por este momento que nos permites de reflexión, de atesorar tu palabra, de poder comprender, Señor, lo que está escrito en tus sagradas escrituras. Bendito Padre, queremos poner en tus manos esta reflexión. Que tú seas propicio, Señor, a mí, que me des la palabra correcta, Padre, que me des la sabiduría para poder realizarlo como tú lo deseas, bendito Padre. Que seas tú quien hable a través de mí y quien me uses, bendito Señor. Que primeramente, Padre eterno, esta palabra sea de bendición en mi vida. Señor, también ponemos en tus manos la vida de quien escucha, de quien ha de reflexionar también en este mensaje, Padre eterno, a través de los diferentes medios. Que tú hagas, Señor, el fructificar esta semilla, Padre eterno. Señor, sigue hablando a nuestro corazón. Sin duda, Señor, sabemos que hoy es un tema que va directo a nuestra conciencia y hacia el pecado, y muchas veces no estamos prestos para poder escucharlo. Bendito Padre, hablando a nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos dirigirnos con obediencia, conforme a tu voluntad, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre precioso, divino y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les comentaba, el día de hoy tenemos nuestro estudio en el capítulo 5 de Primera de Corintios y vamos a leer del verso 1 al verso 5. Repito, el tema que vamos a reflexionar el día de hoy se llama El caso de la inmoralidad de la iglesia, parte 1. ¿Cómo tratar a un hermano pecador en la iglesia? Muchas iglesias sin duda no son perfectas, de hecho ninguna, ¿verdad? Y tienen miembros que caen en pecado de la inmoralidad. Hoy vamos a meditar en qué debemos hacer como iglesia cuando esto sucede. Si debemos ignorarlo, si debemos orar y esperar que Dios se ocupe del asunto, o si debemos tomar medidas y hacer todo lo posible para restaurar al hermano en Cristo. Este tema es un tema sensible, porque tiene que ver con la disciplina de la iglesia, pero también es un tema extremadamente necesario si la iglesia ha de mantener testimonio fuerte del Señor. En el verso 1 dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. La palabra fornicación viene del griego porneia y que se refiere a todo tipo de acto sexual fuera del matrimonio, incluyendo la homosexualidad. Traducido en español, porneia quiere decir pornografía. Anteriormente solo se refería a ir con prostitutas, pero antes del Antiguo Testamento la comunidad judía
ya utilizaba este concepto para referirse a cualquier sexo extramarital. Si bien sabemos que este pecado encabeza una lista de pecados en las que se nos menciona siempre la fornicación, que no es algo permitido ante nuestro Dios, es un pecado. En la ciudad de Corinto era pues una ciudad notoriamente para la inmoralidad sexual. Las religiones paganas no valoraban la pureza sexual y es por eso que había una extremada tolerancia. Era como decir, mira cuán abiertos de mente somos. En Primera de Corintios 6:9 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Amén. Y también en Primera de Corintios 6:18 nos dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. En el verso 1, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Amén. Y es que el que este hombre tuviera como mujer la mujer de su padre es el mismo estigma social, es una violación directa a la ley de Dios, como si estuviera durmiendo, más bien el mismo estigma de que si estuviera durmiendo con su propia madre, lo que nosotros le llamamos actualmente incesto. Y esto estaría violando directamente la ley de Dios. En Deuteronomio 22:30 dice, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Amén. Incluso dice que no verá la desnudez de la mujer de su padre. Entonces aquí estamos viendo un pecado latente. Pero en estos versos nos está resaltando la falta de disciplina. Esto demuestra que la iglesia se está creyendo más sabia que Dios. Se está rebelando en soberbia. En el verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. Esta palabra de decir están envanecidos hace referencia a que la iglesia está orgullosa, que no parecieran estar molestos. Aquí estamos viendo que la iglesia se está rebelando en soberbia, que se cree más amoroso que Dios, que la iglesia no tiene un celo santo de Dios. En este verso, en el verso 2, exhorta al resto de la iglesia más adelante. Y más adelante se ocupa del hombre, pero en este primer verso, en este inicio, está refiriéndose específicamente a la iglesia. Es una recriminación directa a la iglesia, porque la iglesia sabía del pecado y aquí dice que no estaba haciendo nada, porque se habían envanecido, estaban siendo arrogantes, estaban siendo soberbios. Ellos no se estaban cuestionando el pecado, porque no habían practicado ninguna disciplina. Y era algo de lo que ellos estaban envanecidos, de lo que ellos se sentían orgullosos, pensando que debía ser algo bueno, como algo bueno, algo de cual gloriarse. Y es que la iglesia no tuvo el suficiente celo. Estaba tolerando el pecado,
no se había indignado, es decir, no estaban siendo una iglesia conforme a la palabra de Dios. Y aquí nos podemos preguntar, ¿en qué tan alta estima tenemos el honor de Dios? El reclamo vemos que no es directamente hacia los pastores, que bien podría haberlo hecho, pero sí es directamente, repito, hacia la iglesia, hacia sus miembros, porque cada uno de los miembros tenemos responsabilidad de cuidar y de proteger la identidad de Cristo, de preocuparnos por la pureza de Cristo, de exhortar a nuestros hermanos. Y si no se arrepiente, pues que la disciplina es que sea removido de la iglesia. La iglesia se creía una iglesia fuerte y espiritual, una iglesia bendecida grandemente por Dios. Estaban permitiendo que existiera un pecado inmoral entre ellos, y en lugar de estar envanecidos, debían de estar lamentándose. La palabra lamentado significa epentesate, que es una palabra usada para entristecerse y llorar por los muertos. Debían de haber estado tan entristecidos que se habrían sentido movidos a una oración intensa, porque no necesitaban gloriarse en su supuesta espiritualidad y fuerza como iglesia, sino necesitaban llorar por el pecado que había entre ellos, rogándole a Dios que los ayudara y que restaurara al hermano caído, o que lo retirara a él y al pecado de su fraternidad por medio del amor y de la corrección. Si bien es cierto que ninguna iglesia es perfecta, como lo decía al inicio de la reflexión, que ninguna iglesia puede borrar el pecado completamente, porque no habemos personas perfectas, pero se debe manejar y corregir el pecado y el mal, que es evidente, que es notorio y que es cuestionable. Una actitud indiferente y no muy exigente hacia el pecado destruirá tanto la vida de las personas como a las iglesias. Porque a veces en esa tolerancia del pecado, pues sentimos que estamos mostrando más amor por el hombre que por Dios, y creemos ser más amorosos y más compasivos, pero en realidad es lo contrario, no estamos ayudando al hermano que está en pecado. La disciplina de Dios es a través de ella que nosotros obtenemos purificación. Hebreos 12, del verso 7 hasta el verso 11 dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Y aquí está comparando la disciplina de Dios con la disciplina de los padres terrenales. Y es que como padres sabemos que debemos de disciplinar a nuestros hijos y que si no les disciplinamos, no estamos amándoles, que no estamos haciendo el trabajo que nos corresponde como padres terrenales. Y es que la disciplina
En su momento, así como lo acabamos de leer, produce dolor, pero después produce un buen fruto. Y la disciplina puede ir en dos sentidos. Primeramente puede ser para formarnos, y es que la disciplina es necesaria, ¿verdad? Nosotros tenemos que realizar ciertas actividades, ciertos hábitos que nos van a ayudar a generar una disciplina. Pero la disciplina de la que está hablando en este verso nos habla de la disciplina como consecuencia del pecado. Y es que Dios trae a nuestra vida esa disciplina, aquí nos dice, por medio de la iglesia local. Y todo para que pueda crear un temor santo y reverente. Debemos de tener un temor sano, un temor por la santidad de nuestro Dios. En los versos que acabamos de darle lectura, en el verso 10 dice, para que participemos de su santidad. Nosotros somos apartados, somos una iglesia, somos hijos de Dios, y aquí lo está diciendo en los primeros versos. Si Dios disciplina a sus hijos, y una vez que somos disciplinados, esta disciplina nos debe producir una tristeza, pero no una tristeza de muerte, sino tampoco una tristeza porque descubrieron tu pecado, porque muchas veces es evidente que no queremos que se descubra nuestro pecado, pero sí una tristeza porque hemos ofendido a un Dios santo. Una tristeza porque hemos ofendido a un Dios bueno. Una tristeza porque hemos ofendido a un Dios amoroso. Porque con nuestro pecado ofendemos a un Dios que derrama lágrimas. Porque, a un miembro o nosotros como hijos que derramamos lágrimas por esa tristeza porque pecamos, pero que al final nos terminamos acercando más a Dios. Y esta es la disciplina correctiva, que siempre tiene el propósito de restaurar a la persona que la recibe. Por medio de la disciplina debemos demostrar una actitud de humildad, como lo dice el salmista en el Salmo 119, verso 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Amén. Esa actitud de humildad, esa tristeza, repito, no porque hayan descubierto nuestro pecado, sino por haber ofendido a Dios. Y debemos de observar que la disciplina es definida como remover a alguien de la membresía de la iglesia o de sus beneficios por algún pecado no arrepentido. Esto quiere decir que ninguno de nosotros está exento de estar en disciplina. Y la palabra de Dios también nos habla sobre esta disciplina bíblica. Y la podemos leer en Mateo 18:15, que dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El primer paso de esta disciplina es que sea en privado, sin escándalos, que se le exhorte a que se arrepienta. Y si se arrepiente, ahí queda todo. No hay necesidad de difamar, no hay necesidad de seguir recordando o seguirlo comentando o seguirlo diciendo. En el verso 16 dice: mas si no te oyere,
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Amén. ¿Por qué 2 o 3 testigos? Porque el tener un testigos, protege tanto al acusado como al que está acusando, al que está exhortando, al exhortado. En el verso 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Y entonces, la tercera parte dice que es decirlo a la iglesia. ¿Para qué? Para que sea disciplinado, y la disciplina consiste en ser removido de la iglesia. Entonces, vemos aquí los pasos para esta disciplina, que primeramente nos dice que sea en privado. Si se arrepiente, hasta ahí queda la exhortación. Segundo paso, dice que si no se arrepiente, entonces llamar a testigos. Y si no se arrepiente aún así, entonces ya es involucrar a la iglesia y que sea removido y ser tratados como incrédulos. ¿Y cómo es esto? Cuando somos tratados como incrédulos, no es ser desechados, sino es ser llamados al arrepentimiento en nuestro corazón. En el verso 3 dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Si bien sabemos que Dios y que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a que no juzguemos para que no seamos juzgados, sí espera nuestro Señor que seamos honestos acerca de la conducta que estamos mostrando cada uno. Y si esa conducta no es santa, entonces sí somos llamados a poder declararlo, a poderlo decir. El apóstol Pablo les escribe, yo, aunque no esté en este momento con ustedes, con estas palabras nos podemos dar cuenta de su autoridad apostólica y que para poder dar solución a la situación no era necesario que él estuviera presente para ejercer esa autoridad. Y sobre todo porque sabemos que ya toda la iglesia sabía del pecado, es decir, que esto ya era una rebelión abierta. Entonces, el apóstol les dice, en el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Y aquí vemos con estas palabras el sello apostólico que les dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que les está diciendo que el hermano infractor debía ser disciplinado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nuestro es nuestro Señor, mi Señor, el Señor de toda la iglesia, el Señor del hermano infractor. Entonces Pablo dice, es tu Señor al que se hiere y lastima, en su nombre, es su nombre el que se está dañando. Es por tu Señor que se debe llevar a cabo esta disciplina. Lo veíamos al inicio, es porque estamos ofendiendo el carácter santo de Dios. Es nuestro Señor solamente el que puede usar la disciplina para mover la conciencia del hermano pecador al arrepentimiento y a buscar reconciliación con Dios. Y aquí pudiéramos ver dos interpretaciones de esa disciplina, porque el hermano debía ser disciplinado por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo,
Y aquí dice en el verso, debía ser entregado a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. Y esto para que esta disciplina, a través de esta disciplina, su espíritu pudiera ser salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué interpretaciones podemos ver? Una, podemos decir que la disciplina significa que el hombre debe ser excomulgado de la iglesia. La idea es que fuera de la iglesia, es decir, estando en el mundo, sabemos que impera el dominio de Satanás y que todos sabemos que Dios nos protege, aunque nosotros no sepamos de esos ataques. Y una vez estando en el mundo, entonces el infractor se ve obligado a encarar su pecado. Porque dentro de la iglesia impera el dominio de Dios. Entonces el hombre debe ser devuelto al mundo de Satanás, al cual pertenece, por el pecado que está cometiendo. Quizás una disciplina como esa lo humillaría y lo haría recobrar el juicio. Y es que esta era una disciplina no solo para castigarlo, sino para traerlo a justicia. Es un juicio que le retira a las personas sus privilegios cristianos con la esperanza de que la disciplina las mueva al arrepentimiento. Pero también hay una segunda interpretación. Y esta segunda interpretación es que la disciplina significa algo más allá que excomulgar a la persona. Más bien es una sujeción milagrosa de la persona al poder de Satanás. Que la carne debe de ser entregada a la enfermedad. Y si no hay arrepentimiento como resultado, pues entonces a la muerte. Debería tenerse en cuenta que este castigo se ve como rehabilitación, no como ya algo definitivo, algo que sirva para castigar y para que ya no regrese o no se arrepienta, no, todo lo contrario, es visto como una rehabilitación. La carne es destruida para que el espíritu pueda ser salvo. Y no hay dudas de que Pablo se refiere a salvo en toda la extensión de la palabra, porque él añade en el verso número 5, en el día del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo espera ver al infractor en el día del juicio final. Y se usan también las mismas palabras en el caso de Himeneo y Alejandro, a quien Pablo entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar, en primera de Timoteo 1:20, que dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta disciplina? Ponerlo fuera de la protección espiritual y comodidad social era la destrucción de la carne, de esa carne rebelde. Porque sabemos que peleamos continuamente con las obras de la carne, con nuestras pasiones, con nuestros deseos. Y lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Que nos dice que debemos crucificar al viejo hombre, a ese hombre con esos deseos, con esas pasiones de la carne. Y es que no está señalando el cuerpo físico, sino el poder espiritual de la carne pecaminosa. En Job 5:17 dice, he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Amén. En Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y en Apocalipsis 3:19 dice,
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. La meta de la disciplina es clara: la salvación, no la destrucción de su espíritu. No se le ve como perdido para siempre. En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Entonces, al hermano que ha cometido pecado, aún se le puede ver en la salvación. Y esta actitud debe ser una actitud de restauración, no de condenación. ¿Y cómo es que se trata a un inconverso, a una persona que no ha conocido el amor de Dios? ¿Cómo se le presenta el Evangelio? Se le presenta con amor. Pues de la misma manera la iglesia tiene que tomar a este hermano que ha cometido pecado y que está en disciplina. Se le debe de tratar llamándole al arrepentimiento, el perdonarlo, el consolarlo y el afirmarlo con amor para que Satanás no gane ventaja. Hay unas palabras que encontré que dicen: la disciplina de la iglesia no es un grupo de policías piadosos para atrapar criminales, más bien es un grupo de hermanos con los corazones rotos, buscando restaurar a un miembro errante de la familia. Y es que esta frase nos dice que como iglesia nos debe de doler el pecado, no debemos de ser indiferentes, no debemos demostrar la actitud que estaba expresando aquí la iglesia, de estar envanecido, de no darnos cuenta, de acariciar y de solapar el pecado, no, sino que debemos de entristecernos también por el pecado, pero que busquemos el restaurar a ese miembro errante de la familia. Para concluir, mis amados hermanos, no podemos saber quién es un verdadero cristiano y quién no lo es, porque muchos pecados son ocultos. Aquí mencionamos un pecado que era evidente, el cual la iglesia estaba solapando, pero hay muchos pecados que no podemos ver. Realmente nadie de nosotros sabemos lo que cada uno tenemos en nuestro corazón o con qué pecados estamos lidiando. Pero lo que sí es que la disciplina en la iglesia se tiene que aplicar a todo aquel que profesa ser cristiano, puesto que muchas veces nosotros no podemos distinguir la cizaña y debe ser tratada como trigo. Todo el que lleva el nombre de Cristo debe sujetarse a la disciplina de la iglesia. Y muy importante recordar que nosotros no podemos aplicar la disciplina a los que no son miembros de la iglesia, solo a los que lo son. En esta cita no nos habla de la mujer, se refiere directamente al hermano, a él, que al parecer es él el que era el miembro de la iglesia. Y ahora muchas veces podamos decir algunos: uy, no, pues yo no soy miembro, entonces ya me salvé. Pero si nosotros profesamos ser cristianos o cristianas y no somos miembros de una iglesia, entonces estamos en desobediencia con el Señor. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y cómo podemos tener una relación con Cristo sin tener una relación con la esposa? Esto es imposible, ¿verdad? Entonces, con los versos de hoy hemos aprendido principios bíblicos acerca de la membresía de la iglesia y por qué debemos aplicarla sin excepción alguna. Hablamos de la necesidad de la disciplina, hablamos del método de disciplina
y también hablamos de la razón de la disciplina. Una verdadera iglesia de Cristo debe de ejercer la disciplina bíblica. La disciplina es difícil, es dolorosa y en algunos casos es desgarradora. No quiere decir que no debemos amar a los pecadores que persisten en pecar sin arrepentirse, pero debemos amar más a Cristo, a su iglesia y su palabra. Nuestro amor por los hermanos que insisten en pecar no debe ser una tolerancia sentimental, sino un amor correctivo. Y esta fue la palabra de Dios para su iglesia. Amén.